Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la cordial bienvenida a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Christus. Soy Natalia Yáñez, periodista de la red, y hoy los invito a seguir esta conversación sobre cataratas, cómo realizar una detección precoz, cuáles son los tratamientos para esta enfermedad y también las estrategias de recuperación, además de conocer más sobre el banco de córneas. Para eso estamos con el doctor Maximiliano Feldman. Él es oftalmólogo, especialista en córnea, cataratas y cirugía refractiva. Además, también es el director del Banco de Córneas de UC Christus. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Natalia. Un gusto, como siempre. Doctor, partamos explicando cuándo nos referimos a cataratas, de qué manera podría afectar a nuestra visión. Bueno, recordar primero que el ojo tiene dos lentes. Uno es la córnea, el primero, y el segundo el cristalino. El primero es el más importante, la córnea, el que tiene más poder. Y el segundo, el cristalino, tiene la habilidad de cambiar de forma, sobre todo antes de la presbicia. Y este cambio de forma permite poder ver de cerca, poder ver de lejos y así hacer el enfoque. Cuando este cristalino pierde su transparencia, pasa a llamarse catarata. ¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a disminuir la visión, también baja la capacidad de visión de contraste, los colores se ven más opacos, puede haber distorsión de la luz, o sea, empiezan a aparecer halos alrededor de la luz o destellos, ¿ya? Y también molesta, porque en el fondo el brillo al dispersarse la luz empieza a molestar mucho más, entonces la gente se encandila más también, más fácil. Otras cosas que ocurren dependiendo del tipo de catarata es que incluso la gente al principio, cuando empieza la catarata, puede tener mejor visión de cerca. Entonces muchos abuelitos de repente les entusiasma la primera parte porque empiezan a ver de cerca y después notan que la visión sigue cayendo. Doctor, ¿y existe una causa específica o hay más de alguna causa de por qué esto ocurre? Bueno, la principal causa de la catarata, la verdad que en realidad es la edad. O sea, a medida que uno va envejeciendo es bastante multifactorial, tampoco es 100% claro la causa, pero empieza a haber una proteólisis de las fibras cristalinianas, empiezan a aglomerarse y esa aglomeración también empieza a producir esta dispersión de la luz y cambio en la coloración del cristalino, y al cambiar esa coloración y la forma y endurecimiento cristalino, en el fondo también empieza a bajar la capacidad visual, empieza a ponerse más opaco y se ve más borroso y se dispersa más la luz. Esa es la principal causa, la verdad que es la edad. Pero hay más causas. Pueden ser traumáticas, golpes, pueden ser un golpe como un puñetazo, puede ser una herida perforante como trauma, pueden ser en relación a fármacos, por ejemplo, los corticoides sería el número 1, tanto uso oral, colirios, que son las gotas, o inhalatorios. O sea, el uso de corticoides es una de las causas importantes de degeneración en catarata en gente joven. Hay otros fármacos como clorpromacina, miodarona, pero el corticoide al final es como el número 1. También puede ser por cuadros inflamatorios del ojo, uveitis, que no son la gran mayoría son cuadros como autoinmunes dentro del ojito. Pueden ser también en relación a otros cuadros como dermatológicos, como dermatitis atópica, eczema, ¿ya? Y en relación también a otras enfermedades sistémicas que bueno, tampoco tiene mucho sentido andar ahora, pero esas son las principales causas, ¿ya? Y bueno, también las metabólicas, que son súper frecuentes, como la diabetes. Con respecto al grupo de población con más riesgo, o sea, usted hablaba que mayormente esto puede ocurrir a mayor edad, digamos, ¿cierto? Sí. ¿Hay algún grupo en específico, me refiero a hombres, mujeres, las edades en las que debemos preocuparnos más de estar controlando esto? La verdad que da más o menos por igual en hombres y mujeres, no hay gran diferencia. Y tiende a verse cercano a los 60 hacia arriba. Pero igual hay gente joven con catarata. O sea, tenemos adultos jóvenes de 30 y tantos que empiezan a desarrollar catarata. También existe la catarata congénita. O sea, tampoco pensemos que es solamente de los abuelitos. Hay gente en edad laboral que empieza a tener dificultades, que empieza a ver borroso, aparecen estas distorsiones de la luz que te digo, como destellos, glare, que molestan y encandilan a los pacientes. Pero principalmente tener ojo en la gente ya sobre 60 que empieza a tener mucho más riesgo de desarrollar catarata. Mira, si la verdad que al final, si uno vive lo suficiente, todos vamos a tener catarata. Doctor, y en ese sentido, consideramos que es importante la detección precoz, ¿cierto? ¿Qué podríamos informar a las personas que nos están viendo en este momento con respecto, no sé, a síntomas previos? ¿Debiésemos todos hacer algún control en específico para revisar esto?
Bueno, normalmente la gente igual hace controles sanos, sobre todo la gente que tiene algún problema visual, que usa anteojos, y ahí es fácil de hacer la detección. Lo que notan los pacientes es que el lente ya no les sirve. Limpian el lente asumen que está rayado, la verdad que... Y ahí se dan cuenta que el problema no es ni el anteojo, ni que estén rayados, ni el poder del lente, sino que su cristalino está más opaco y no deja pasar bien la luz, se dispersa, también filtra más los rayos azules, entonces todo se empieza a ver como colores más amarillentos, así como sepia. Todo es súper sutil, entonces a los pacientes les cuesta darse cuenta. Bueno, los abuelitos a veces asumen que su disminución de visión corresponde a simplemente problemas de su edad, tal como asumen que están más lentos, que le aparecen las canas, pero la catarata es tratable, es operable, es el método que se usa como gold estándar actualmente. No hay gotitas ni nada que en el fondo mejoren la catarata ni la hagan desaparecer. Entonces, cuando empiecen a ver peor, tienen deslumbramiento y se dan cuenta que no es problema de anteojos, lo ideal en el fondo para no tener un menoscabo en su calidad visual es consultar y ver si es tratable su catarata. ¿Por qué? Porque a veces son tan incipientes que la verdad que no tiene mucho sentido. Bueno, usted hablaba acerca de la posibilidad de corregir esto, digamos, a través de los tratamientos, y me gustaría ahí que nos contara un poco qué hacemos acá en UC Christus acerca de las cataratas. Acá tenemos varios cirujanos de catarata de muy buen nivel y realizamos la cirugía haciendo los mejores cálculos y siendo muy cuidadosos en ver cuáles son las necesidades de cada paciente al momento de elegir los lentes y hacer una cirugía lo más adecuada para cada uno. Entonces nos adecuamos a las necesidades de cada uno. Si alguien requiere todas las distancias, cerca, intermedio y lejos para su vida diaria, optamos por lentes que lo permitan. Y eso se conversa con los pacientes, ¿ya? Y a cada edad, por supuesto, que tienen necesidades diferentes. Alguien que está en edad laboral no es lo mismo que alguien que está jubilado. O, por ejemplo, si operamos a un niño pequeño, también son todos, en el fondo, requerimientos y uno se adecua a cada uno. Lo mismo pasa con la cirugía, me imagino, doctor. No todos son aptos para esto, ¿no? Eventualmente, si tiene catarata y tiene un potencial visual y su salud lo permite también, todos serían operables. Eso sí, puede ser un poco distinta a la cirugía. O sea, hay casos que son bastante más complicados y uno en el fondo se adecua a eso. ¿Ya? Y eso se conversa previamente. Pensando en alguien que opta por la cirugía, doctor, y en el fondo toma este tratamiento para controlar estas cataratas, ¿cuáles serían los beneficios de optar a este tipo de tratamiento? La catarata, a medida que avanza, va opacificando cada vez más la visión, cada vez se vuelve más borroso, hasta que ya el paciente puede quedar viendo luces y sombras en estado más avanzado. La catarata nunca deja ceguera total en negro, eso no ocurre, pero sí te puede dejar viendo luces y sombras, que tampoco es algo muy útil para el paciente, ¿ya? O sea, ver luz, en el fondo te permite ver día y noche, pero no te permite moverte en la casa, nada. Entonces, la idea con la cirugía de catarata es llegar a una etapa bastante más precoz de eso, para poder en el fondo incorporar al paciente en sus quehaceres diarios, en su vida familiar, en su trabajo, en sus hobbies, ¿ya? Es tratar de rescatar esa visión que se está perdiendo y volver a la que tenía previamente, donde podía hacer sus cosas. Quizás muchas personas que nos están escuchando en este momento quieren saber con respecto a la recuperación, doctor, cómo esta recuperación de la visión después de tener un tratamiento como una cirugía, ¿cómo es ese proceso? Mire, igual es un poco variable, pero la gran mayoría donde la cirugía sale perfecta y es más fácil, porque no todos los pacientes tienen un ojo tan sencillo. O sea, hay gente que tiene un ojo súper complicado por golpe, inflamación, infecciones previas, pero hablando de la gran mayoría de la gente que es un ojo normal, la verdad que ya al día siguiente están viendo bastante bien. Sí. De todas maneras, la visión definitiva se logra al mes. ¿Y por qué al mes? Porque el cristalino está en un saquito. Y uno coloca el lente intraocular en ese saco idealmente. Y el colapso de ese saco se demora como un mes. ¿Por qué? Porque el cristalino es más grueso que el lente, entonces este se fibrosa y colapsa un poquito como al mes. Y eso hace que la posición definitiva del lente se logre en esa fecha. Pero ya al día siguiente ya están viendo mucho mejor. Y ahí la persona puede volver a sus actividades normales. ¿Hay que tener algún cuidado en especial, doctor? Bueno, el tiempo de reposo después de la cirugía también depende mucho de las actividades de cada uno. Si hay alguien que levanta mucho peso, por ejemplo, sacos de papa en la feria, por ejemplo, uno
tendería a darle un poco más de licencia o indicarle más tiempo de reposo. A pesar de que la incisión es muy pequeñita, estamos hablando de que va entre los 1.8 milímetros hasta los 3 milímetros la incisión de la catarata en la gran mayoría de las veces. Son incisiones súper chicas que sellan automático, ya a la semana la verdad que ya no se abren. Uno les dice que la primera semana se lo tomen con calma. Por ejemplo, que no se agachen bajo la cintura, como se pueden abrir tampoco se moje el ojo de manera directa la primera semana, y que en el fondo haga un reposo relativo. Esas son las indicaciones después de una cirugía sin mayores dificultades. Si es una cirugía más compleja, pudiese requerir un poco más de reposo, pero eso la verdad que es bastante raro. La gran mayoría son estándar. Otra de las cosas que queríamos hablar acerca de este tema en particular es que usted lo nombraba un poco al inicio del bono PAD oftalmológico, ¿cierto? Para que nos cuente cómo funciona y en este caso, con esta enfermedad en particular, cómo las personas pueden acceder a esto. Mira, yo te había dicho, la catarata es GES, pero hasta cierta visión. O sea, cuando la visión es más mala, bajo 0.3, es GES. En FONASA. Y eso se atiende en los hospitales. No acá en la red ni en ningún centro privado. Pero la gente puede optar al PAD FONASA, que es un precio fijo que incluye un lente intraocular de muy buena calidad para resolver su enfermedad, que es la catarata, y recuperar visión. Y eso es un precio estándar y no se modifica. Ahora bien, el bono PAD FONASA, también la gente en ISAPRE se puede operar y no tiene por qué esperar esas malas visiones. Y por supuesto que igual en ese bono PAD que incluye un lente, uno puede pedirle al médico que optara a otros lentes, como los que mencionaba antes, con un poco más de tecnología. Buenísimo. Doctor, otro tema que queríamos también que nuestros auditores conocieran es acerca de este banco de córneas UC Christus que lo inauguramos, si no me equivoco, el año pasado, doctor, sí, durante el 2023, para que nos cuente también la relación que tiene con cataratas, si de alguna manera hay algo ahí que también podamos contar, qué tipo de cirugía de trasplante se realizan acá, cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, justo me pillaron antes de esto, estaba analizando las córneas de un donante. Y la verdad que bueno, siempre nos pone muy orgullosos que la gente en el fondo done las córneas, y este acto de altruismo se lo agradecemos enormemente a las familias que lo permiten. Así que primero que eso, demasiado agradecidos con ello. Y lo otro que me preguntaba sobre los tipos de trasplante que hacemos acá, bueno, además del penetrante, que es el clásico donde uno cambia la córnea completa desde la parte más anterior, que es el epitelio, hasta el endotelio, acá realizamos trasplantes lamelares, que en el fondo es lo mismo que se hace en Estados Unidos y en prácticamente toda Europa, que es cambiar la parte de la córnea que está enferma, que permite esto una recuperación mucho más rápida. Por ejemplo, pacientes con keratocono donde el problema es la forma de la córnea, en la parte anterior, cambiamos esa parte y dejamos el endotelio, que son las capas más internas, intactas, sin tocar. Los pacientes que se les echó a perder de alguna manera el endotelio, que tienen alguna enfermedad endotelial, que tuvieron una cirugía de catarata muy complicada y que destruyó estas células, que tuvo una infección y las destruyó también, podemos cambiar solamente esa parte. Entonces dejamos todo el resto de la córnea y cambiamos la parte más interna con células endoteliales. Y eso permite recuperar visión de repente la misma semana. Pacientes que han estado sin ver empiezan a ver, tal vez no al 100%, porque eso se demora un poco más. Yo le digo a los pacientes que por lo menos se esperen unos 3 meses para tenerlo definitivo en esos casos. Súper, bueno, el banco de córneas está un desafío, ¿cierto, doctor? Llevamos un tiempito, pero hemos tenido bastante trasplantes, ¿cierto?, de córneas, y que esperamos pudiese seguir subiendo el número, ¿cierto? No, por supuesto. Siempre la idea es poder ayudar a nuestros pacientes a tener una calidad de vida lo mejor posible, y también agradecer a las familias y a los donantes enormemente que en el fondo con el amor al prójimo han logrado que gente recupere visión y vuelva a tener una vida más normal. O sea, siempre muy agradecidos con ellos. Bueno, doctor, y para ir finalizando nuestra conversación del día de hoy, me gustaría también que nos contara acerca del equipo de oftalmólogos, dónde los pueden encontrar, personas que quizás tienen esta enfermedad o están sintiendo, ven que hay algunos de los síntomas, dónde acercarse para que nos cuenten. Toda la red tenemos gente muy capacitada para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento.
Las patologías más difíciles de catarata, la verdad que tratamos de centrarlo en algunos médicos que se dedican más como a córnea, catarata y cirugía refractiva. Pero el resto de las cirugías también las hace el resto del equipo, las que son un poquito más sencillas. Entonces la verdad que somos muchos oftalmólogos y la gran mayoría podemos realizar una cirugía de catarata de excelente calidad, ¿ya? Centro San Joaquín, en Santa Lucía, la Escuela Militar. A nivel red, y bueno, también en San Carlos Apoquindo, claro, todos los centros donde que nos tratamos encontramos en esta oportunidad, doctor. Y bueno, también entiendo que hay algunas consultas que pudiesen hacerse de manera telemática, como desde las personas que están en regiones que quizás quieren hacer algunas consultas previas. Es posible también, ¿no? Sí, no, por supuesto que se puede. Ahora igual, para el diagnóstico así ya más específico de la catarata, siempre de todas maneras es importante tener un examen físico. Pero uno con una buena anamnesis puede al menos guiar al paciente y ver si es necesario realmente que la consulta presencial se realice. ¿Sí? Así es. Bueno, doctor, muchas gracias por participar en nuestro podcast y también educarnos sobre la salud de nuestra visión de esta enfermedad de catarata y también poder conocer los tratamientos que tenemos en nuestra red. Siempre un gusto, pues, Natalia. Muchas gracias. Oftalmología UC Christus tiene como principal objetivo entregar una atención integral y de excelencia, considerando todos los aspectos del paciente, sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, así como su relación con el entorno. Los médicos de Oftalmología UC Christus abarcan todas las subespecialidades y salud visual en adultos y niños. Muchas gracias por seguir nuestro podcast Hablemos de tu Salud. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio.